Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho después de Oriente Noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos esas situaciones y le decimos si requiere o no la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros, participe activamente a través de nuestros canales. En WhatsApp 310-245-8548 nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio o un mensaje en video con su situación. También se puede comunicar al 648-4820. Nos deja escuchar su voz, escuchamos su situación y pues aprovecha la presencia de nuestros especialistas para que le digan qué es lo que debe hacer. También saludamos especialmente a todas las personas que a esta hora se conectan a través de Facebook Live y pues por la sintonía de este medio también nos pueden escribir sus preguntas. Un cordial saludo también para toda la gente de radioalternaonline.com que día a día nos retransmiten de 7 a 8 de la mañana. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de un tipo de pensión que nos habían consultado en algún momento, no se había profundizado, pero hoy nuestro invitado, precisamente especialista en la temática, nos va a aclarar acerca de esta situación. Tiene que ver con la pensión familiar. Así que prepare sus inquietudes con respecto a todas estas temáticas porque hoy vamos a estar respondiendo temas de pensiones, pero vamos a hablar sobre la pensión familiar, cuáles son sus características, quiénes aplican, cómo funciona, se pensiona o no se pensiona la familia, ¿eso qué quiere decir? Pues hoy vamos a darle las respuestas a estas inquietudes. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Iniciamos semana, ¿no? Hoy es martes, ya segundo día de la semana, pero pues iniciamos semana porque veníamos de un puente. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, iniciando semana de las semanas más cortas. 4 días es toda la semana porque tuvimos un puente festivo y próximamente, el próximo lunes, también tenemos puente. Bueno, esta tarde vamos a hablar, como decía John, de pensión familiar. Esta es una figura que no se conoce mucho y de la que se ha interpretado en algunas oportunidades de manera errónea. A veces las personas piensan, si es que yo le puedo dar mis semanas a mi cónyuge, si yo se las puedo regalar, si las puedo pasar. Entonces, esta pregunta ha sido reiterativa. Personas que nos dicen, bueno, yo tengo tantas semanas, no me pude pensionar, ¿será que yo se las puedo pasar a mi compañera, a mi cónyuge? Todas estas preguntas hoy nos las va a resolver nuestro invitado con el tema de pensión familiar. ¿Cuándo aplica, cuándo no aplica, requisitos, en fin? Pues así es, hoy está con nosotros el abogado Jorge Luis Quintero. Nos va a estar comentando de esta situación, de este tipo de pensión que particularmente, abogado, desconozco y voy a estar muy atento a todo lo que usted nos va a decir en la tarde de hoy. Bienvenido. Gracias. Un cordial saludo para la doctora Marlene, para John y para todos los televidentes. Bueno, tenemos una nota a propósito de esta temática. Contexto para dar inicio a esta temática en la tarde de hoy. ¿Qué es una pensión familiar? Es una opción para quienes por sí solos no alcanzan una pensión de vejez. Pues bien, este consiste en sumar los ahorros pensionales o semanas de los integrantes de una pareja, ya sea casada o en unión libre. En Colombia, la normativa indica que para acceder a este tipo de pensión, al cumplir 45 años de edad, cada uno de los miembros de la pareja debe haber cotizado 25% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. De igual manera, se debe acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente y que esta convivencia se produzca antes de los 55 años de edad de los miembros de la pareja. Esta va a ser la temática en la tarde de hoy. Abogado, empecemos por dar a conocer un poco acerca de esta figura. Como lo mencionábamos, pocas veces la hemos tratado. Y pues, ¿qué cubre, qué no cubre? ¿Cómo la podemos abordar? Bueno, la pensión familiar es una prestación económica que nace con la ley 1580 del año 2012. Es una prestación relativamente nueva, tiene 7 años y es una prestación que se reconoce, dice el preámbulo de la disposición, que es la suma de esfuerzos que hacen los miembros de la pareja. Palabras más, palabras menos. ¿Qué hay que distinguir? La pensión familiar tiene tratamiento diferente en el régimen de ahorro individual con solidaridad a lo que corresponde en el régimen de prima media con prestación definida. De acuerdo al régimen en que se encuentre la pareja, pues se van a establecer una serie de condiciones
o requisitos. Empecemos por indicar cuáles son los requisitos en el régimen de prima media con prestación definida. Como muy bien apuntaban en la nota inicial, en el régimen de prima media con prestación definida se exige que de ese total de semanas, 1.300, es lo que en este momento se exige para pensión de vejez, como mínimo la pareja acredite el 25% antes del cumplimiento de los 45 años. Es decir, para que una pareja que se encuentre en Colpensiones pueda reclamar pensión familiar, demuéstreme que cada uno tiene mínimo 325 semanas al cumplimiento de los 45 años. Esta disposición fue revisada por la Corte Constitucional y la verdad yo esperaba que la Corte Constitucional declarara inexequible este literal. Infortunadamente la Corte lo declara exequible. ¿Qué interpreté? ¿Qué interpreté? Hay varias personas que se afiliaron al régimen de prima media a través de subsidios y con una edad superior a los 38, a los 39. Cuando viene este literal, lo que yo entendí es que el Estado quiso sacar a todas estas parejas que se habían afiliado con posterioridad y que a esta edad, de seguro muchos no iban a alcanzar este cumplimiento del 25%. Es una de mis interpretaciones. Y me causó curiosidad porque de cierta manera se quiere argumentar que es una forma de proteger al Estado, pero ya vamos a mirar cómo, por otro lado, el dinero de todos modos coge otro cauce. Ya lo vamos a explicar en esta misma prestación. Entonces, segundo requisito, que las personas se encuentren clasificadas en SISBEN en los niveles 1 y 2. O sea, debe haber una clasificación en estos niveles. Tercero, la pensión no va a ser superior al salario mínimo. ¿Esto qué significa? Que aquellas personas que tuvieron un ingreso base de cotización superior a 2 a 3 salarios mínimos, si por alguna circunstancia de la vida tienen dificultades económicas, se quedan sin empleo y van a optar por esta pensión, a pesar de que estén clasificados en estos niveles de 1 y 2, su prestación no podrá ser superior al salario mínimo. Ahí se decía también que debe acreditarse una convivencia a ciertas edades. No, esto lo revisó la Corte Constitucional y fue declarado inexequible. La Corte Constitucional ha revisado varios de los literales, unos los ha declarado exequibles condicionalmente, otros exequibles. Esa exigencia de que mínimo a los 50 años estén viviendo ya no opera, y es apenas natural porque cómo se viene a restringir entonces lo que tiene que ver con un vínculo natural o como lo establece la protección de la que goza la familia de acuerdo a la Constitución del 91. Entonces, en el régimen de prima media con prestación definida, estas tres características que me parecen relevantes. SISBEN 1 y 2, prestación no va a ser superior al salario mínimo y acrediten mínimo el 25% de las semanas que se exijan. Ahora, si las personas consideran que acreditaron los requisitos en el 2013, pues recordemos que en el 2013 la densidad de semanas era de 1.250, pero hablemos por regla general de 1.300 semanas para entonces indicar que ese mínimo corresponde a 325 semanas a la edad de los 45 años. Y, abogado, para reclamar esa prestación, ¿tiene la pareja que tener la misma edad? Deben haber cumplido cada uno de los requisitos para poder optar por una pensión de vejez y no haber cumplido. Es decir, la mujer 57 años, el hombre 62 años, y no haber alcanzado a acreditar el número de semanas mínimas para la pensión de vejez. Porque aquí lo que se les permite es que entonces ellos sumen y reclamen. Es lo que yo llamo, por regla general, cuando miramos ofertas, las ofertas dicen pague 1 y lleve 2, ¿verdad? Ajá. O pague 2 por 1. O pague 2 y lleve 3. Yo aquí esto lo interpreto es que paguen los 2 y lleve una sola. Sí, sí, sí. Es un 2 por 1. Es un 2 por 1. Es una figura que a mí realmente no la comparto. Claro, por supuesto, como todas las prestaciones económicas, en casos excepcionales puede ser una buena posibilidad. Pero por regla general, desde mi interpretación, televidentes, esto no son más que interpretaciones, no son verdades lo que yo vengo a conversar con ustedes, pero desde mi interpretación, por regla general, es más lo desfavorable que lo favorable que trae la pensión familiar. Abogado, ¿qué pasa, antes de ir con la llamada que tenemos en línea, qué pasa
si por alguna situación la pareja se separa después de haber reclamado esa pensión familiar? Cada uno queda con el 50% de lo que le correspondió. Ok. Como se le entrega 50 entonces, es un salario mínimo, entonces cada uno mínimo, con la mitad de ese salario mínimo. Claro, pero un salario mínimo en el régimen de prima media con prestación definida, porque ya vamos a mirar cómo en el régimen de ahorro individual con solidaridad tiene otro tratamiento. ¿Mejor o peor, abogado? Digamos que tiene otro tratamiento. No lo califiquemos. No lo califiquemos. Tiene otro tratamiento. Vamos a darle paso a nuestros televidentes. Está con nosotros Claudia Rodríguez. Claudia, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Claudia. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Mira, es que mi esposo y yo tenemos una inquietud. Sí, él es pensionado y yo convivo con él desde el año 1990. Me decía mi esposo que consultara para ver si en caso de él fallecer yo tuviese derecho a la pensión sustituta. ¿Sí? Como hay una ley que cobija que debe ser uno casado, eso me decía mi esposo, antes del año 93, y nosotros nos casamos a partir del año pasado. O sea, tenemos un año casado y 29 años de estar conviviendo los dos. Bueno, doña Claudia, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Abogado, ¿qué le decimos a doña Claudia? No, Claudia, y para los demás televidentes, la pensión de sobrevivientes no exige ningún vínculo jurídico. Tiene derecho tanto la compañera o compañero cuando estamos hablando de una unión marital de hecho, como de igual manera tiene derecho el cónyuge supérstite, es decir, cuando hay un vínculo matrimonial. De acuerdo y lo decíamos al inicio, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución, en Colombia la familia goza de una protección especial por parte del Estado y esta familia puede estar constituida por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. Vínculos naturales cuando una pareja decide irse a convivir, establecer una unión, una sociedad patrimonial y todo lo que se deriva pues, de esta figura jurídica. O un vínculo jurídico cuando a través del matrimonio nace también ya entonces esta sociedad y lo que se deriva pues de un matrimonio, pero no hay ninguna exigencia. Lo que le corresponde acreditar a la persona, en este caso compañera de un causante, es que estuvo haciendo vida con él durante los 5 años inmediatamente anteriores a la muerte, cuando estamos hablando de la compañera, porque recordemos que cuando hay compañera, pero existe un vínculo jurídico con anterioridad no disuelto, en algunas situaciones ese cónyuge separado puede tener derecho a un porcentaje. Pero digamos acá que en tratándose de una pareja, donde no hay otro tercero, simplemente acredite la convivencia en los 5 años anteriores a la muerte, 50 semanas si se trata de un afiliado o si ya es un pensionado, la única exigencia va a girar en torno a la convivencia. Pero si yo me caso, abogado, si yo me caso, como dice la señora, llevaba 29 años viviendo, me casé hace un año y mi marido muere al año siguiente, no pasa absolutamente nada, solo presento Debe ser cuidadosa de acreditar declaraciones extrajuicio de una convivencia en unión libre. Ajá. Claro, ahora, con una circunstancia de estas, si llega a fallecer uno el pensionado, por ejemplo, en estas circunstancias de seguro la entidad le va a negar y le va a decir no, usted no acredita los 5 años y se van a ir solo por el vínculo jurídico. Se van a ir solo por el vínculo jurídico. Si no, son 5 años, él murió hace 2, llevan 2 años de matrimonio, usted no tiene derecho. Entonces aquí allá iba mi inquietud, hay que hacer abogado. una declaración mixta, la llamaría yo. Declaren que Z y P viven desde hace 29 años y que contrajeron un vínculo de matrimonio desde hace tanto tiempo. O sea, no dejar eso por ahí suelto, hay que justificarla dentro de lo que sirve para decir, vea, es que esto no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Y aquí algo importante, me viene a la memoria un caso que tuve de una señora. Para reclamar la pensión de sobrevivientes no se requiere, por supuesto, tampoco de abogado, pero sí hay que ser cuidadoso. Tuve el caso de una señora, estableció un vínculo afectivo con una persona desde el año 2012 y esta persona se organizó con ella en el 2016 y falleció en el 18. Cuando fueron a hacer las declaraciones extrajuicio, hicieron mención solo a esa convivencia formal del 16 al 18 y por supuesto que la entidad les negó el reconocimiento de la prestación económica. Pero aquí faltó decir
que ellos tenían una vocación de permanencia, una vocación de apoyo mutuo, emocional, afectivo, económico, desde el año 2012, que es lo que permite que la pensión de sobrevivientes nazca. Ahora, recordemos que con las interpretaciones actuales, la pareja no tiene que vivir en el mismo lugar. Esas declaraciones que otrora decían que comparten techo, lecho y mesa, lo que en este dice el momento Código Civil, abogado, no, ya son reinterpretadas. Puede que no compartan ni el techo ni la mesa, pero sí el lecho. No, pero el lecho puede ser en lugar. El lecho puede ser, el lecho en lugar diferente, no como una unidad específica. Es que cuando se dice que comparte techo, lecho y mesa, estamos haciendo mención al lecho en el mismo lugar. No, el lecho puede estar en Villavicencio. En diferentes ciudades porque viajan mucho. Claro, la clave está en demostrar esa vocación de permanencia y que si hay un propósito como pareja. Porque tampoco se puede abrir el espacio entonces que con cada relación afectiva se reclamar pensión de sobrevivientes. Eso le iba a decir, abogado. Entonces las amantes adquieren derecho a pensión. Bueno, digamos que las parejas sin estar en esa clasificación, o los que hablan de noviazgo entonces. No, la clave en la pensión de sobrevivientes es la vocación de permanencia y de esa auxilio relación. mutuo. Exacto. No parejas con derechos, eso sería otra situación diferente. Bastante complicado el tema para los administradores que tengan que calificar ese tipo de relación. Bueno, me preguntan, abogado, con respecto al tema que estamos tratando, si se tienen 1000 semanas una persona y la otra semana tiene 900 semanas. Y además de eso cotizan más de 4 salarios mínimos cada uno, pueden aplicar para que esto esté por encima, o sea, se tengan en cuenta esos salarios mínimos, faltándoles tampoco para pensionarse y ya tampoco tiempo para la edad. Depende. Si están en el régimen de prima media, recordemos que no. Pensión sobre salario mínimo y muéstreme su clasificación en SISBEN 1 y 2. ¿Listo? Ahora, en el régimen de ahorro individual el tratamiento es diferente y aquí pues la pregunta ya nos permite ampliar aquí el concepto en el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual dice la disposición, si cada una de las personas no reúne el capital suficiente, porque recordemos que en el régimen de ahorro individual con solidaridad no se habla de una edad, se habla de que el capital pues no sea suficiente. Sin embargo, para la pensión de sobrevivientes, para la pensión familiar, cambio el chip, para la pensión familiar sí es requisito indispensable que la mujer llegue a los 57 años, el capital no sea suficiente, o el hombre llegue a los 62 años, el capital no sea suficiente. Aquí hay dos situaciones que se pueden presentar. La primera, que el capital no sea suficiente, pero que sumados los dos capitales sí alcance para financiar una pensión. O segunda situación, que a pesar de que se sumen los dos capitales, tampoco alcance para garantizar el financiamiento de una pensión. Entonces podemos optar por la garantía de pensión mínima. Es decir, se pide la garantía de pensión mínima para que la suma de los capitales de esta pareja, más la ayuda, más la garantía de pensión mínima, permita garantizar una pensión y se pueda entonces reconocer. Ahora, aquí vienen mis interpretaciones. ¿Por qué discrepo de la interpretación que hizo la Corte Constitucional, que para mí fue una decisión política, ¿verdad? Más no jurídica? ¿Por qué en el régimen de ahorro individual no pasa nada y no se establece un requisito de ciertas semanas o cierto capital a los 45 años? ¿Por qué si se le puede girar al fondo privado un dinero para cumplir y acreditar lo que es la garantía de pensión mínima, por qué no se pudo hacer lo propio con la entidad que es del Estado y que corresponde a Colpensiones? O sea, es que aquí hay varias circunstancias que hay que revisar. O sea, en el régimen de ahorro individual hay un beneficio desde mi interpretación. Hay un beneficio para aquellas parejas porque no van a tener la exigencia de 1.300 semanas, solo 1.150 para optar por garantía de pensión mínima en el caso de que los capitales no sean suficientes. O la suma de los capitales sin entrar a establecer ninguna otra condición con anterioridad al cumplimiento de los requisitos. Tampoco aplica el SISBEN. Aquí no hay nada de esas figuras, exacto, aquí no aplica. Ahora, ¿y qué tiene que ver? Y ahora lo siguiente, si ellos tienen un capital que garantice una pensión superior al mínimo,
aquí no van a tener ninguna dificultad. O sea, los 4 salarios que nos están diciendo no van a tener problema. No van a tener problema, claro. Mire, yo soy uno de los críticos del régimen de ahorro individual. Sin embargo, desde mi interpretación, el régimen de ahorro individual con solidaridad tiene 4 ventajas. Desde mi interpretación, insisto. Otro podrá haber 5 o 6. No, yo observo 4. Una, en la pensión familiar. En la pensión familiar. ¿Por qué? Porque no hay un límite temporal para acreditar capital o requisito. 2, porque no se ve menguada la prestación económica por la persona, o sea, no tiene que ver que coticen sobre 4 o 5 horas. Recordemos que en el régimen de ahorro individual no se establece ningún IBL, pero el capital sí puede ayudar. Porque una persona que tenga 150 millones y otra que tenga otros 150 van a garantizar una prestación por encima del salario mínimo. Otra ventaja, tratándose de pensión de vejez, solo 1.150 semanas, no 1.300. En el caso de que no haya lugar a la indemnización sustitutiva o devolución de saldo más bien, recordemos que estos dineros hacen parte de la sucesión. Y es más representativa una devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual de un afiliado que lo atinente a una indemnización sustitutiva. Entonces, para mí el régimen de ahorro individual pues tiene unas ventajas, pero hay que revisarlas porque no es la regla general. Yo interpreto que cuando se habla de ventajas o de derechos, la regla general debe ser el cúmulo de beneficios, ¿verdad? Ajá. Para un afiliado. Y la regla y ya la excepción pues debe ser aquellas cuestiones que no convengan. Desde mi interpretación, el régimen de ahorro individual puede tener estas 4 ventajas en ciertas situaciones. Muy bien, perfecto. Estamos hablando hoy de pensión familiar. Usted puede seguirnos escribiendo, enviándonos sus mensajes a través de WhatsApp 310-245-8548. Vamos a atender llamadas a esta hora de la tarde. Don Luis Cortés, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Abogado John, mucho gusto en escuchar su programa. Bueno, gracias por el título de abogado. Cuénteme, don Luis, ¿cómo le podemos ayudar en la tarde de hoy? Bueno, la situación es con un temita de Colombia Mayor. Mi esposa, que tiene más de 1000 semanas, y a la fecha a partir del próximo mes, me dice que ella está pagando pensión subsidiada por Colombia Mayor, y le envían un documento donde le suspenden el subsidio, donde en el recibo de pago dice que el subsidio será hasta X edad o hasta que cumpla las semanas de ley, y le están negando ese beneficio. ¿Qué soluciones ustedes me dan a esta situación? Muy bien, don Luis, muchísimas gracias. Abogado, tenemos un minuto antes de ir a la pausa. ¿Qué le decimos a don Luis? Si no ha cumplido las 750 semanas o los 65 años de edad, puede hacer una petición y una acción de tutela, porque ella tiene derecho a que la cobertura del subsidio se le otorgue hasta que cumpla uno de los 2 requisitos, o las 750 semanas o los 65 años de edad. Abogado, nos están preguntando acerca de la pensión familiar. Dicen que si termina siendo entonces mejor trabajar en conjunto para lograrla, pues ya que es bastante difícil lograr pensiones con el actual sistema y menos con este gobierno que piensa acabarlas. Pues vamos a conocer la impresión acerca de esto que estamos hablando, abogada, porque el tema de la pensión familiar nos lo han estado preguntando de alguna manera cuando se ven muy cortos en alcanzar precisamente la cantidad de semanas. Sí, es que eso es lo que yo quería, pues ya me va quedando claro el tema, que el abogado nos aclarara, porque las personas creen que si yo tengo 100 semanas, 500 semanas y mi cónyuge tiene 500 o 600 o 300, sencillamente las puedo sumar. Entonces ya queda claro que no es así, que no opera así. Y hay unos condicionamientos. Exactamente, que tiene unos requisitos cuando hablamos del régimen de prima media, que es Colpensiones, y otros cuando hablamos del régimen de ahorro individual, que son los fondos, digamos, privados. Al abogado no le gusta que los llame fondos privados, pero es como los conocemos comúnmente. Ajá. Entonces sí hay que tener claro eso, no es sencillamente sumar, hay que cumplir con algunos requisitos. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con este importante tema aquí en Actúe en Derecho.
Gracias por continuar en sintonía. Seguimos hablando hoy de temas relacionados con pensión familiar, pero por supuesto que también nos están haciendo diferentes tipos de preguntas orientadas a la pensión. Abogado, antes de la pausa estábamos hablando de una inquietud y querían escuchar su posición frente a si es mejor trabajar en conjunto familiar para lograr una pensión, ya que dicen que el actual gobierno busca acabar con las pensiones. ¿Cuál es su posición frente a esa manifestación de un televidente? Antes de ello, una aclaración. Yo no hago parte del actual gobierno, pero ya hay comunicados oficiales que este año no se van a radicar ni reformas pensionales ni reformas laborales. O sea, tranquilos en este mes y medio pueden estar despreocupados. Y el presidente sigue diciendo que él mantiene la edad. Algo que respeto, pero sí va en contravía de lo que está pasando en el mundo. En el mundo se está llegando, y vale la precisión, en el mundo se está llegando a, en promedio, 65 años de edad. Sí, si nosotros revisamos en España, en otros estados, la edad de 65 y apuntan el 2025, 2027 a 67 y 68 años de edad para tener derecho a la pensión de vejez. O sea, incrementar la edad. Sí. Ok, por la capacidad que tienen todavía para poder seguir laborando. Por la expectativa de vida. Y la expectativa de vida. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces, o a revisar mejor. Varias de las inquietudes nos dicen, abogado, una pregunta, cuando una persona es pensionada por invalidez, ¿tiene derecho a primas de mitad de año y a la de fin de año? Muchísimas gracias. Si la estructuración fue anterior al 1 de agosto del 2011 y la pensión era inferior a 3 salarios mínimos, sí. Si estamos hablando ya de pensiones reconocidas con posterioridad al 1 de agosto del 11, recordemos que son 13 mesadas por año. Tenemos una llamada, la señora Mercedes se encuentra en línea. Doña Mercedes, ¿cómo le va? Buena tarde. Bien, buenas tardes. Hágame un favor, es para una preguntita. Resulta que yo trabajé en muchas empresas, en unas trabajé 7 años, 5 años. Sí, trabajé como en 5 empresas así. Pero resulta que yo me fui a averiguar. Bien, buenas tardes. Y resulta que me dicen que no me aparecen sino 230 semanas. ¿Yo puedo reclamar eso? Doña Mercedes, muchas gracias. Abogado, ¿cómo podría recuperar eso? Si tiene cómo acreditar que laboró en esos periodos a los que ha hecho mención, sí. ¿Los soportes qué serían? ¿Colillas de pago? Certificados laborales, mirar en el régimen de salud, por ejemplo, cómo estaban las cotizaciones, revisar si tiene una historia anterior a la que ya no le está reflejando sino 250 semanas, porque en algunas situaciones se ha presentado, una persona imprimió una historia laboral con anterioridad al año 2012 y le aparecían todas las semanas. Y después de que entró a operar Colpensiones, las semanas desaparecieron. Yo he manejado varios casos en los cuales ha tocado ir a un proceso porque las historias no reflejan la realidad que la persona tiene frente al Sistema General de Pensiones. Abogada, en la actualidad, ¿qué es lo recomendable para tener precisamente esos soportes? Veíamos que antes se presentaba mucho esto, que no quedaba soporte de absolutamente nada, pero estamos en una época donde prácticamente en lo digital tiene que estar todo. ¿Qué deberían tener entonces los nuevos trabajadores para que estas situaciones no les pasen? Pues las copias de las afiliaciones, debemos guardar los carnets, todavía hay algunas entidades que dan carnet, debemos guardar las certificaciones de las empresas donde hemos trabajado y debemos periódicamente estar revisando la historia laboral y estarla bajando, porque como dice el abogado, a veces se saca una historia laboral, aparece en unas semanas, posteriormente se saca otra y ya hay semanas que han desaparecido. Entonces debemos como ir guardando pruebas teniendo en cuenta que lleguen a desaparecer tal vez algunas semanas. Bueno, perfecto. Tenemos otro mensaje que nos envían de WhatsApp. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿mi mamá puede acceder a parte de la pensión de mi papá, quien murió hace un año? Él tenía otra mujer. Mi mamá se divorció de mi papá. Ellos vivieron más de 28 años. Muchas gracias. Si se divorció, no tiene derecho a una parte de la pensión. Él lo indica, se divorció. Ahora, hay que revisar si llaman divorcios a la simple separación de hecho. Recordemos que cuando una pareja vive en el vínculo del matrimonio, pueden haber separaciones de hecho, pero no divorcio. Es decir, se separan, pueden liquidar la sociedad conyugal, pero el vínculo matrimonial como tal, seguir vigente. Si el vínculo matrimonial está vigente, hay que revisar. Hay que revisar porque una es la postura del Consejo de Estado, otra es la postura de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral, desde mi interpretación, ha tenido unas posturas que no han sido uniformes en los últimos años.
Entonces aquí sí es necesario conocer la situación en concreto. Perfecto. Vamos a atender ahora a la señora Nelcy, que se encuentra en línea. Doña Nelcy, ¿cómo le va? Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Cuéntenos, le voy a pedir un favor, bájale un poco al volumen del televisor, me escucha solamente por el teléfono para que no tengamos ese pitido fastidioso, ¿ok? ¿Y cuál es su inquietud, doña Nelcy? Mira, una inquietud con respecto a qué tan cierto, qué tan bueno es que en el caso de mi papá, él pues está por pensión de invalidez, ¿sí? Y pues ya cumplió la edad por vejez. ¿Qué tan cierto es que se puede cambiar y si pierde o no de pronto unas garantías que tenga al cambiarse por pensión de vejez? Y la otra sería si se puede también solicitar el subsidio al cónyuge. Bueno, doña Nelcy, muchas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros, abogado. La pensión de invalidez puede mutar a la de vejez siempre y cuando al pensionado le convenga más la segunda, que se logre determinar un porcentaje o una mesada superior, se puede hacer. Eso es viable, hay que revisarlo. Y segundo, el auxilio, el incremento por personas a cargo ya desapareció. Ya desapareció. Ya sí. no hay lugar a este incremento, lamentablemente, otra decisión política de la Corte Constitucional. Perfecto. Si hubiera sido un tipo de invalidez laboral, ¿podría aplicar ambas? Ambas, claro. Si la pensión es de... Bueno, pero depende. Depende porque si es un docente, recordemos que el docente, así tenga pensión de invalidez de origen laboral, no puede acceder a la pensión de vejez, porque ellos tienen otro tratamiento. Si estamos hablando de personas que hagan parte del Sistema Integral de Seguridad Social, aquí sí podemos hablar en principio que la pensión de invalidez de origen laboral es compatible con la pensión de vejez. Bueno, perfecto. Tenemos otro mensaje, abogado, le están pidiendo un consejo. Dice la señora Luz Estela que tiene 50 años y cotizó 990 semanas, que no le ha salido ningún trabajo hasta ahora. Es soltera y pues quiere saber usted qué le aconseja en lo que debe hacer. Si está en el régimen de prima media con prestación definida, pedir subsidio al Estado. No le faltan sino 310 semanas, 6 años. Quiere decir que a los 56 tendría ya el mínimo de semanas de 1.300. Si está en el régimen de ahorro individual, pues no le faltan sino 160 semanas para la garantía de pensión mínima. Es decir, si en estos 7 años no logra cotizar de manera continua, lo hace de manera discontinua y llega al múltiplo de las 1.150 semanas, podrá optar a los 57 por reclamar una pensión de vejez. Mi recomendación, no solo para Luz Estela, sino para todos, es coticen, no se dejen desmotivar, no se dejen llevar que no alcanzan, que eso va a ser difícil, no, porque la edad viene pasando, algo que no perdona es el tiempo. Entonces hay que seguir cotizando, hacer el esfuerzo. Y más en este caso, mire, para mí está muy cerca de una pensión. Tiene más del 75% para una pensión de vejez y todavía le faltan 7 años. Abogado, nos preguntan, soy independiente, mi salario es relativo a la cantidad de trabajo que recibo mes a mes. ¿Cómo debo facturar mi pensión o cómo debo realizar mi pensión? Bueno, de acuerdo al artículo 244 de la ley 1955, esto antes estaba señalado en la 1753, artículo 135, cómo se calcula el ingreso base de cotización de un independiente. A partir del año 2015, el independiente debe tomar todos los ingresos, descuenta los gastos relacionados con esa actividad. Vamos a suponer que la persona tuvo un ingreso de 10 millones de pesos y gastó 3. A esos 7 millones le aplica el 40% y mínimo tendría que cotizar sobre un IBC de 2.800.000 pesos. Con las reformas que se han presentado, ahora el independiente paga mes vencido. ¿Y cuál fue el propósito precisamente de que el independiente pague mes vencido? Pues el independiente no tiene un ingreso fijo, va a tener un ingreso variable. Luego, al ser el pago mes vencido, en este momento la persona puede decir, mire, en octubre facturé 9 millones, gasté 6, y voy a liquidar sobre el 40% de 3 millones, 1.200.000. En noviembre, entonces, se establecen los ingresos, hago las deducciones y a lo que queda le aplico el 40%. Pero mi recomendación es, si puede cotizar por más, hágalo. El 40% es el mínimo, pero no está prohibido que la persona cotice por un IBC superior. Y lo va a beneficiar. Y lo va a beneficiar, bueno, claro. Vamos con una llamada, está con nosotros el señor Felipe Contreras. Felipe, ¿cómo le va? Buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo me le da, doctor? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud, Felipe? Para el doctor. ¿Cuál es? Resulta pues que según la chiva, según la chiva es que el señor Uribe Vélez, ¿sí? Es que le tiene la proposición al gobierno, es que cobrarle un impuesto por pensión para pensionados del 40% según lo que ganen la pensión. Ok. Entonces la pregunta es esa, ¿cuál sería el problema entonces en ese caso? Bueno, muchísimas gracias, don Felipe. ¿Es una chiva? ¿Está chiviado o hay que revisar? No, fake news. ¿O es una noticia falsa? Yo pienso que a la comunidad hay que mostrarle lo siguiente. Sí. Algunas personas salen a decir que es que los impuestos hay que elevarlos por las pensiones, cuando esto es algo normal en el mundo. Ustedes no van a encontrar un solo estado en el cual no se tenga que girar un porcentaje para financiar las pensiones. Entonces estamos mal acostumbrados. Estamos, claro, las pensiones, mire, vamos a Dinamarca, claro que es que muchos congresistas confunden a Cundinamarca con Dinamarca, pero en Dinamarca el 60% de los impuestos va para financiar pensiones. Ajá. En España, en otros estados, el 30, el 35, el 25%. O sea, los impuestos van a ser necesarios para financiar las pensiones porque hay unas reformas paramétricas que llaman algunos. Las reformas paramétricas es cuando buscamos afectar los gastos y mejorar los ingresos. Esto es lo que sería lo que Duque trata de plantear, una reforma paramétrica donde no va a tocar edad y donde no va a tocar semanas, pero me parece que va a ser algo difícil de sostener, insisto, cuando en el mundo se está avanzando en edades superiores y en porcentajes inferiores. Porque abogado, lo que inquieta a nuestro televidente es que le van a cobrar a los pensionados un impuesto del 40%. Eso estuvo desde una reforma de las anteriores, pero no prosperó. O sea, sí estaba considerado. Aquí lo que hay que exigirle es a los dirigentes, al Congreso, por ejemplo, es que la cotización para salud disminuya. En algunos estados el porcentaje de lo que pagan los pensionados es muy inferior al porcentaje que se paga en Colombia del 12%. Hay estados donde el porcentaje no lo tiene que asumir el pensionado. Pero lo que sí es indiscutible es que en el régimen de prima media debe haber una ayuda por parte del Estado. Esto es indiscutible. O sea, pretender plantear una reforma donde no se requieran impuestos para financiar las pensiones, nos tocaría irnos para el municipio o el país de Macondo, porque en todos los estados del mundo hay financiamiento por parte del Estado a través de los impuestos para garantizar el pago de las pensiones. Bueno, tenemos otro mensaje que nos envían los televidentes, nos dicen: abogado, déjenos claridad en cuál es la diferencia entre la pensión familiar y la pensión de sobrevivientes. La pensión familiar es una pensión que reclama la pareja. Primer requisito, deben estar vivos los dos, ninguno de los dos alcanzar para una pensión de vejez, sumar semanas o sumar capital, o también pueden optar por garantía de pensión mínima y les van a pagar una prestación económica para los dos. La pensión de sobrevivientes implica que el afiliado o pensionado fallece y las personas que le sobreviven son los que vienen a reclamar esta prestación económica. Es decir, en la pensión de sobrevivientes, por regla general, solo queda uno de los miembros de la pareja y es la que viene a reclamar la pensión. Mientras que en la pensión familiar están vivos los dos, la pareja. Bueno, esto nos va a quedar bien claro, abogada, cuando estemos haciendo estos consultorios jurídicos que nos llegan de este tipo de inquietudes, ¿no? Sí. Hay que aclararlo bastante, la pensión familiar y la pensión de sobrevivientes. Sí. Bueno, tenemos al señor Orlando en línea, quien se comunica con nosotros. Don Orlando, ¿cómo le va? Hola, Johncito, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga, doctora Mercedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, don Orlando. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Dios me lo bendiga, doctor José Luis. Quería hablar con el doctor José Luis. Hablamos tú y yo el viernes pasado. ¿Cuál es la inquietud? El tema de Porvenir, que me negó una plata. O sea, el tema es que ellos me dieron una plata cuando cumplí 62 años. Sí. Porque me negaron la pensión. Yo pedí una proyección de mis aportes y me salieron 150 millones de pesos. Cuando me llamaron por el cheque, me salieron con 96 millones de pesos. No los recibí. Hice un derecho de petición. Me respondieron de Bogotá Porvenir con evasivas y un poco de cosas que tuve personalmente que ir. Yo fui al Ministerio de Hacienda porque ellos le echaban la culpa al Ministerio de Hacienda. Fui al Ministerio de Hacienda, hablé con el doctor José Useche, segundo piso en Bogotá.
y él me dice que cuando a uno le niegan la pensión, le deben devolver su aporte al 100%. Le pregunto, ¿qué es el 100%? Eso lo sabe el doctor José Luis para que nos desembarre. Digo, cuando el 100% es sus aportes más los que hacía el aporte de la empresa suya, donde trabaja y trabaja siempre para la infraestructura petrolera, que hay siempre. Ahora, fui a Porvenir y se comprometieron a resolverme el problema, pero resulta que a los 5 o 6 meses después me mandan otro cheque por 105 millones. Pero ¿qué pasa? 3 millones de pesos de eso era el ajuste, no el ajuste, era el rendimiento de los 96 millones de pesos que antes me habían dado, ¿sí? Y Ecopetrol en ese lapso de tiempo continuó 5.800.000, entonces ellos me dieron cuentas como que yo con eso podía tramarme y eso estaba fuera de contexto. Entonces yo recibí esa plata, pero escuche lo que le digo, doctor José Luis. En el mes pasado de junio, el Ministerio de Defensa, por mis servicios prestados al Ejército, me cargaron un bono a mi cuenta por un valor de 24 millones de pesos. Ahora Porvenir se niega a pagármelos, me sale con evasivas, que tengo que devolverle 25 millones para que ellos me paguen los 24. Le hice un derecho de petición, se los envié, me volvieron a hacer las cuentas oscuras, le mandé un recurso de reposición y ahí estoy a la espera, doctor Jesús Luis, por amor a Dios. Usted es un hombre muy sabio porque lo conozco de muchos años. Deme su ilustración, por favor. Mil gracias. Don Orlando, no me cuelgue, abogado. ¿Usted tiene inquietudes? ¿Le queda clara la situación? Está claro. ¿Está clara? Listo. Sí. Muchísimas gracias, don Orlando. ¿Cuál es la asesoría, abogado? Lo que sucede es que en las devoluciones de saldo, cuando este capital está conformado también por bonos pensionales, se presenta lo siguiente. El fondo, desde mi interpretación, en algunos casos no es diligente. O sea, el fondo ya una vez utilizó el dinero del afiliado, pierde como todo interés, vienen y entregan lo que ellos tienen en su cuenta y le dejan ahí al afiliado esa situación por resolver. Estando el tiempo acreditado para bono pensional, hay unos cálculos y hay unas tablas que el ministerio ha venido indicando. Entonces, ¿cuál es mi recomendación cuando una persona me consulta sobre devolución de saldo? Yo le digo, mire, para la devolución del saldo, usted puede que se demore en el fondo, pero usted no necesita abogado. Porque a mí me parece lamentable que una persona que le van a devolver 100 millones, 120, suficiente con que se vaya a quedar sin pensión, ¿verdad? Y que se venga de abogado a cobrarle un 15, un 20, cuando la persona no requiere de un abogado para reclamar este dinero, porque no lo requiere. Puede que dure 6 meses, 8 meses, un año, pero su dinero se lo van a entregar. Entonces primera recomendación, reclame el dinero. Mire cuánto representaba el bono pensional y si el valor del bono pensional no corresponde, pues ya tendrá que hacer la reclamación respectiva o la demanda respectiva. Muchas personas no reciben. Eso le iba a preguntar, y luego, ¿le está haciendo bien? Claro, para mí no, para mí hay que recibir, recordemos que en materia laboral... Recibir y pelear claro, el faltante. En materia laboral, en materia de seguridad social, los derechos son irrenunciables. Porque yo le digo a una persona, mire, usted no va y recibe sus 100 millones de pesos. Sí. Luego va y busca un abogado, se va al proceso, le van a entregar los mismos 100 millones, de pronto con rendimiento 120, y el abogado le cobra el 30. No terminó recibiendo solo 84. Que día me consultaba una cliente precisamente donde le ofrecieron un dinero. La colega que la remitió le dijo que no recibiera esos 100 millones. Y la señora se quedó sin los 100 millones, perdió el proceso, la condenaron en costas. Yo soy de la interpretación, es mi interpretación. Reciba usted lo que le vayan a dar. Siempre y cuando, por supuesto, haga una aclaración, ¿no? Sí. No firmen contratos de transacción ni firmen conciliaciones. Si no hay firma de estos documentos, usted reciba lo que le están ofreciendo y luego ya va y discute. ¿Y qué es lo que debe recibir? Eso que usted dice, claro, me parece bien importante aclararlo. Exacto. Que vayan a recibir y después no resulte que firmaron, fue una conciliación. ¿Cómo distinguirla? En tratándose de fondos, ellos no ponen para firmar ni transacciones ni conciliaciones. Aquí no hay ninguna dificultad. La persona puede ir a reclamar su saldo, le entregaron 20, 30, 50 millones, se revisa. Si ya hay faltantes, váyasen a discutir el faltante al proceso. Pero no, digo, yo insisto, no es justo que una persona tenga que repartir lo poco que le queda con un tercero cuando él puede reclamar ese dinero y reciban. Las personas a veces piensan que por el hecho de no recibir, la situación se va a resolver, se va a convalidar y no. Por el contrario, desde mi interpretación, el fondo contento porque sigue utilizando el dinero y el dinero sigue generando rendimientos. Y mire, los fondos hacen interpretaciones que no corresponden. Esta mañana revisé un caso y esto va para los pensionados por invalidez en los fondos privados.
la pensión de invalidez tiene unas reglas específicas. Desde mi interpretación, en la pensión de invalidez no hay lugar a hablar al retiro programado, no hay forma de que se venga a distribuir el capital de cierta forma, no. Si la persona tiene una pérdida de capacidad laboral, X número de semanas, le corresponde un porcentaje, el porcentaje se le aplica al ingreso base de liquidación. Estaba revisando un caso donde a la persona le disminuyeron una pensión de invalidez en 130.000 pesos. Y lo que más me pareció sorprendente, le están cobrando una comisión de 18.000 pesos mensuales dizque por la modalidad de retiro programado, cuando esto no existe. Es decir, le están menoscabando su mesada en 150.000 pesos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, más inquietudes y por supuesto la asesoría de nuestros abogados hoy aquí en Actúen Derecho. Continuamos en Actúen Derecho y vamos con una llamada que teníamos en línea. ¿Ya no tenemos la llamada? Bueno, ya no tenemos la llamada, pero sí tenemos otro mensaje. Abogados, nos dicen lo siguiente. Mi nombre es Jairo Paredes, para averiguar sobre pensiones. Yo me pasé de edad, tengo 63 años y también me pasé de semanas. Tengo en promedio 1.585 y hasta este mes reporté la novedad de pensión y no la pagué. Mi pregunta es, ¿será que mi retroactivo me lo cancelan desde el año pasado cuando cumplí los 62 años? Muchas gracias por su atención. No, el retroactivo se lo van a pagar desde que solicite la pensión. Si la solicita desde hoy le van a pagar. O sea, lo que no declaró el año pasado, no, o sea, el año pasado tenía que haber hecho esa... Pero siguió cotizando. Pero siguió cotizando. O sea, para que paguen retroactivo, dos situaciones: o que la persona deje de cotizar. Cosa diferente es que haya cotizado hasta noviembre del año pasado. Sí. Si cotizó hasta noviembre del año pasado y reclama en este momento, le van a pagar retroactivo. Pero si él cumplió, porque dice estoy pasado, si él cumplió los 62, siguió cotizando y hasta ahora va a reclamar. La novedad, sí. Porque recordemos que 1.585 semanas ya no son suficientes. Con el nuevo esquema de las 797, 2.000 no serán suficientes para lograr el 80. Ello era válido cuando se exigían máximo 1.250. Entonces, para que se genere retroactivo, o la persona reclama la prestación económica o deja de cotizar. Pero si sigue cotizando y luego reclama, ese retroactivo se le va a pagar desde el momento en que hizo la reclamación. Así ya haya cumplido sus requisitos. Nos dice otro televidente, abogado, si mi esposa cumple con todos los requisitos para la pensión y le sobran 10 años de cotización y al cónyuge le faltan esos 10 años, ¿se le puede transferir para que el hombre acceda a la pensión? No, las semanas se pueden sumar cuando a ninguno le alcanza para una prestación. ¿Cuando a ninguno? Cuando a ninguno. No es, véngame uno ya con esto y sumemos para llegar a las 2.000. No, cuando a una persona le alcanzan, y si está por lo menos en el régimen de prima media, precisamente la filosofía del régimen de prima media con prestación definida es un fondo común. Yo lo equiparo como cuando se hace un paseo. Sí. Todos tienen derecho al sancocho, puede que a uno les echen un poco más, pero con lo que aportaron algunos y pusieron de más, todos van a recibir su porción. Entonces no hay lugar en el régimen de prima media decir que me sobró. No hay lugar a esa interpretación y que yo las puedo transferir, nada. Y en el fondo tampoco hay lugar a decir, me sobraron 200, 300, me las devuelven. Es que en el fondo privado, por regla general, no se puede hablar de semanas, salvo que estemos hablando de garantía de pensión mínima. Desde mi interpretación, en el fondo privado hablar de semanas es irrelevante. Muéstrame cuánto tiene en la bolsa, cuánto tiene en su tula, cuánto tiene de capital. Bueno, las y semanas, en el evento en que sea la garantía de pensión mínima. 1.150 semanas y nada ¿Y más. las que sobren? No van a sobrar. Ah, bueno, que llegó a 1.200 semanas, 1.200, no, pues sigue teniendo garantía mínima porque no le alcanza, son irrelevantes. Ajá, son irrelevantes. Puede tener 1.300 semanas la persona, pero 130 millones de capital. Necesita que se le complete con garantía de pensión mínima. Sí. Ajá. Entonces, desde mi interpretación en el régimen de ahorro individual, las semanas son irrelevantes para pensión de vejez, salvo que estemos hablando de la condición de garantía de pensión mínima. Abogado, ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje para los televidentes con respecto al tema de la pensión familiar? Que la dejen como una última opción, como una última opción. Conocí un caso de una persona que tenía derecho a pensión de invalidez, él tenía 1.050 semanas, la señora tenía 900 y casi sacrifican 2 pensiones por una sola.
hay que revisarla, y ya. Si en un momento determinado, si es lo que le conviene a la persona reclamar, pero desde mi interpretación, por regla general no es una pensión beneficiosa. Insisto, televidentes, es mi interpretación. Muy bien. Abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abogada Marlene Murcia, también por haber estado muy atentos a darle respuesta a todos nuestros televidentes. A ustedes por estar en sintonía. Mañana nuevamente a las 2 de la tarde los esperamos aquí con una nueva temática. Esperamos sus inquietudes, por supuesto. Este programa es de ustedes. Bendiciones. Quédense con toda la programación del Canal Tro.